Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. El día de mi boda, en el lujoso salón lleno de luces, mi padre, el hombre que había sacrificado toda su vida para criarme, fue acomodado para sentarse en un rincón oscuro junto al área de la basura, como si fuera invisible. No se le permitió hablar, ni siquiera fue mencionado por su nombre, todo para preservar la reputación de la familia de la novia frente a los invitados. Apreté los dientes, mi corazón haciéndose añicos, hasta que una voz resonó. El alcalde, el invitado de honor, se levantó de repente. Señaló hacia mi padre y dijo: hoy, la persona más respetada aquí no es otra que ese hombre. La sala entera quedó en silencio, y la reacción inmediatamente después dejó a toda la familia de la novia atónita. Hola, mi nombre es Hudson. Tengo 29 años y me encuentro aquí en medio de una vida que a veces incluso a mí me cuesta creer que he llegado tan lejos. Pero para que entiendan completamente mi historia, tengo que volver al principio, a los días grabados en mi memoria como un corte profundo, aunque el tiempo haya intentado borrarlos. Esta es la historia sobre mí, sobre mi padre y sobre los años de pobreza que forjaron a la persona que soy. Nací en un pequeño pueblo enclavado entre campos de trigo dorado y polvorientos caminos de tierra roja que levantaban nubes cada vez que pasaba un vehículo. Nuestra casa era una vieja cabaña de madera en las afueras del pueblo, donde las luces de la calle nunca llegaban. Mi padre, Thomas, era el único hombre que conocía que podía ser tan fuerte como un roble y tan gentil como la luna llena. Pero su vida, como nuestra pequeña familia, fue torcida por un dolor imprevisto. Mi madre falleció cuando yo solo tenía 5 años. Fue un día de otoño, el cielo inusualmente claro y azul, pero la atmósfera en la casa era pesada, como si el mundo entero estuviera presionando mi pecho. Tenía una enfermedad, una que todavía no entiendo completamente hasta el día de hoy. Solo sé que se la llevó demasiado rápido. Una mañana, todavía estaba sentada junto a la ventana, su cabello dorado brillando bajo el sol, cantando suavemente la canción de cuna que escuchaba cada noche. Sin embargo, apenas unas semanas después, yacía allí en la fría cama del hospital, con los ojos cerrados para siempre. Era demasiado joven para entender qué era la muerte. Pero recuerdo claramente el vacío cuando mi padre me abrazó, sus lágrimas empapando mi camisa. Ahora solo somos tú y yo, Hudson, susurró con la voz ahogada, pero tratando de mantener la calma como si temiera que, si él se derrumbaba, yo también desaparecería. Mi padre, Thomas, había sido una vez un prometedor ingeniero de construcción. Antes de que yo naciera, trabajaba para una gran empresa en la ciudad donde sus planos se convertían en puentes y rascacielos. La gente decía que tenía manos de oro, capaz de mirar un terreno baldío y visualizar un futuro entero construido sobre él. Pero después de la muerte de mi madre, lo abandonó todo. Rechazó un ascenso importante, un trabajo bien pagado en la gran ciudad, solo para quedarse en este pueblo, donde podía cuidar de mí él mismo. «Eres todo lo que me queda», me dijo una vez cuando era un poco mayor y empecé a preguntar por mi madre, por los días que ya no recordaba con claridad. La vida para nosotros dos no fue fácil. Mi padre trabajaba en pequeños proyectos por el pueblo, a veces construyendo muros para una granja, otras veces reparando tejados para alguna familia. El trabajo era inestable, el pago escaso, pero nunca me dejó sin nada. Cada mañana, se despertaba temprano para prepararme el desayuno. Generalmente solo pan tostado con mermelada de fresa casera, pero para mí era la mejor comida del mundo. Se sentaba frente a mí, sonriendo, contando historias sobre los proyectos en los que había trabajado, sobre los puentes que soñaba construir. Un día, Hudson dijo: harás cosas aún más grandes que tu padre. Pero lo que más admiraba de mi padre no era su talento como ingeniero, sino el corazón que tenía para todos. En nuestro pequeño pueblo, era conocido como un héroe silencioso. Los vecinos necesitaban que les arreglaran la fontanería. Él venía de inmediato, lloviera o hiciera sol.
Alguien necesitaba un gallinero para sus pollos. Él traía sus herramientas y trabajaba todo el día sin aceptar un solo centavo. Una vez, la anciana señora Mary, al final de la calle, tuvo una gotera en el tejado durante una tormenta inundando su sala de estar. Mi padre renunció a su único día libre de esa semana, se subió al tejado y remendó cada pequeño agujero bajo la lluvia torrencial. Cuando la señora Mary intentó darle algo de dinero, él simplemente sonrió y lo rechazó. Considérelo mi ejercicio para mantenerme sano. Yo me quedé allí, viéndolo empapado, con el pelo pegado a la frente, pero su sonrisa más brillante que el sol. En aquellos años, a pesar de la pobreza, nunca me sentí privado de amor. Mi padre me enseñó a trabajar duro, a tratar a la gente con amabilidad y a no dejar nunca que las circunstancias definieran quién soy. Cada noche, después de terminar mis deberes, se sentaba junto a la chimenea y me hablaba de mi madre, de cómo amaba las flores silvestres que crecían al borde del camino, de cómo se reía cuando él intentaba cantar desafinadamente su canción favorita. Esas historias, aunque tristes, siempre me hacían sentir que ella todavía estaba allí de alguna manera, como una brisa suave que pasaba por nuestras vidas. Pero no siempre entendí los sacrificios de mi padre. Cuando cumplí 10 años, empecé a notar las diferencias entre nuestra familia y las demás. Mis amigos tenían ropa nueva, juguetes de lujo, mientras que yo usaba ropa heredada de mis primos y jugaba con juguetes que mi padre hacía con trozos de madera. Una vez, un compañero de clase se burló de mis zapatos rotos y llegué a casa enojado, arrojándolos a un rincón de la habitación. Mi padre me miró, no dijo nada, y en silencio tomó los zapatos para arreglarlos. Esa noche, se sentó a mi lado, colocando los zapatos cuidadosamente remendados frente a mí. Hudson, dijo, con su voz profunda pero firme, tu valor no está en los zapatos que usas, sino en cómo caminas por esta vida. En aquellos años aprendí que la pobreza no era algo de lo que avergonzarse, pero tampoco era fácil de aceptar. Cada vez que veía a mi padre llegar a casa, con la espalda encorvada por el agotamiento, sus manos callosas por el trabajo, me prometía a mí mismo que un día cambiaría esta vida. No solo por mí, sino también por él. Empecé a estudiar más duro, pasando horas en mi escritorio, en la pequeña habitación donde la lámpara de aceite parpadeaba cada vez que el viento soplaba por las grietas de la puerta. Mi padre siempre estaba allí, observando en silencio, sin presionar nunca, pero con los ojos llenos de expectación. Nuestro pueblo era pequeño, pero contenía todo mi mundo. Los caminos de tierra roja, los campos de trigo y la vieja casa de madera fueron donde crecí, donde mi padre había pasado toda su vida protegiéndome. Pero en el fondo, sabía que nuestra historia no terminaría allí. Mis años de juventud fueron un largo viaje de esfuerzo y perseverancia. No era un genio, carecía de talentos innatos que hicieran maravillar a los demás. Pero tenía a mi padre, y él me enseñó que, a veces lo único que necesitas es no rendirte nunca. Cada noche, cuando la lámpara de aceite parpadeaba en nuestra casa de madera, me sentaba en la mesa de estudio, resolviendo diligentemente problemas de matemáticas, escribiendo ensayos y soñando con el día en que pudiera pararme frente a mi padre y decir: «Lo he logrado, papá». Recuerdo claramente el año en que cumplí Queens, cuando gané por primera vez una beca de la escuela secundaria. Era una beca pequeña, apenas suficiente para comprar libros y pagar la matrícula, pero para mí era como una medalla de oro. Esa noche corrí a casa agarrando el papel de notificación de la beca, jadeando por correr y reír. Mi padre estaba en la cocina, con la mano todavía cubierta de harina por amasar pan. Le entregué el papel, con el corazón latiendo con fuerza. Lo leyó, no dijo nada, solo puso su mano en mi hombro y apretó suavemente. Pero vi sus ojos brillar y su sonrisa. Oh, esa sonrisa, como si el mundo entero se hubiera iluminado de repente. «Me has hecho sentir muy orgulloso, Hudson», dijo con su voz profunda pero llena de peso.
Esa fue la primera vez que sentí de verdad que mis esfuerzos no eran solo para mí, sino para los dos. Pasé el examen de ingreso a la universidad para una escuela técnica en la gran ciudad, a cientos de millas de nuestro pueblo. El día que me fui de casa, mi padre me despidió en la estación de autobuses, sosteniendo una vieja maleta que había usado cuando todavía era ingeniero. Me la entregó diciendo: «Esto ha estado conmigo en muchos proyectos. Ahora irá contigo». Lo abracé, tratando de contener las lágrimas. Pero mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana y lo vi de pie allí con la espalda ligeramente encorvada, saludando con la mano hasta que su figura se desvaneció en la distancia. Sabía que dejar el pueblo no era solo dejar atrás a mi padre, sino entrar en un mundo completamente nuevo donde tendría que enfrentar cada desafío por mi cuenta. La universidad fue un viaje agotador. No tenía ropa elegante como mis compañeros, ni dinero para salir a comer o unirme a fiestas. Pero tenía un objetivo claro. Quería convertirme en un ingeniero como mi padre. Pero quería llegar más lejos que él. No solo construir pequeños puentes, sino grandes proyectos, rascacielos. Estudiaba día y noche, trabajando a tiempo parcial en una cafetería cerca de la escuela para cubrir los gastos. Hubo noches en las que estaba tan agotado que solo quería rendirme. Pero entonces recordaba a mi padre, recordaba sus manos callosas, recordaba los días que pasaba bajo la lluvia, remendando tejados para los vecinos. Me decía a mí mismo: si papá pudo hacer todo eso por mí, entonces yo debo hacer todo esto por él. Después de 4 años de arduo trabajo incesante, me gradué con honores. El día que recibí mi diploma, me paré en el gran salón, rodeado de cientos de estudiantes y sus familias. Miré hacia la audiencia, buscando a mi padre. Estaba sentado en la última fila, vistiendo un traje viejo que había usado en la boda de un amigo muchos años atrás. No le quedaba perfecto, pero aún así se veía digno. Cuando llamaron mi nombre, lo vi levantarse aplaudiendo, con su sonrisa radiante como el sol. Quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo lo que había logrado ese día era gracias a él. Después de la universidad, fui contratado por una gran empresa de construcción en la ciudad. Empecé como ingeniero aprendiz, pero gracias a mi diligencia y a la base que mi padre me había enseñado, rápidamente llamé la atención. Solo 3 años después, fui ascendido a gerente de proyecto. Mi trabajo consistía en supervisar grandes proyectos, puentes y edificios con los que había soñado de niño. Cada vez que me paraba frente a una estructura terminada, pensaba en mi padre, en los planos que solía dibujar en la mesa del comedor, en las historias que contaba sobre los puentes que soñaba construir. Estaba orgulloso de continuar su sueño, aunque sabía que él nunca se había arrepentido de lo que renunció por mí. En la empresa, era respetado por mis colegas, no solo por mis habilidades, sino por cómo trataba a la gente. Aprendí de mi padre que el talento por sí solo no es suficiente. Necesitas amabilidad. Una vez, un colega estaba teniendo dificultades con un proyecto y me quedé en la oficina hasta la medianoche para ayudarlo a terminar los planos. Cuando me agradeció, simplemente sonreí. Considéralo un ejercicio cerebral. Aunque mi vida es estable ahora, nunca olvido mis raíces. Todavía regreso al pueblo siempre que puedo, llevando pequeños regalos para mi padre. Un abrigo nuevo, un mejor juego de herramientas, pero él siempre lo rechaza, diciendo que no necesita nada excepto verme feliz. Lo miro, su cabello ahora con mechones grises, sus manos todavía callosas, y me prometo a mí mismo que haré aún más para que pueda vivir una vida más fácil sin preocuparse por el dinero o el trabajo. No soy rico como los millonarios de la televisión, sin coches caros ni grandes mansiones, pero estoy orgulloso de lo que he logrado con mi propio esfuerzo. Y más importante aún, estoy orgulloso de tener un padre ejemplar como Thomas. Él no es solo mi padre, es mi maestro, mi amigo, la mayor inspiración de mi vida. Pensé que mi vida ya estaba completa hasta que conocí a Amelia, la chica que lo cambió todo, arrastrándome a un mundo que nunca había estado preparado para enfrentar. Amelia entró en mi vida como una brisa extraña,
a la vez suave y fuerte, trayendo consigo tanto luz como desafíos que no pude prever. Conocí a Amelia durante un gran proyecto de construcción que mi empresa estaba manejando. Un complejo comercial en el centro de la ciudad donde los edificios de cristal brillaban como si desafiaran al cielo. Yo era el gerente del proyecto, mientras que Amelia era la representante de la corporación propietaria del proyecto, la hija del señor Richard Baxter, un rico empresario con una reputación de renombre. La primera vez que la vi, estaba de pie en medio del sitio de construcción con la camisa cubierta de polvo, mi casco inclinado hacia un lado, discutiendo con el equipo de construcción sobre un problema técnico. Amelia apareció vistiendo un elegante traje blanco, su cabello castaño ligeramente rizado cayendo en cascada, sus ojos azules como un lago matutino. Se acercó, mostrando una sonrisa que era a la vez profesional y cálida, y me preguntó sobre el progreso del proyecto. Respondí, tratando de mantener mi voz firme, pero mi corazón latía salvajemente. No por la presión del trabajo, sino por ella. En los días siguientes, trabajamos juntos más a menudo. Amelia no era como imaginaba que sería una chica rica. Era inteligente, aguda, y tenía una forma de conversar que hacía que la otra persona se sintiera respetada. Durante las reuniones, escuchaba mis opiniones, no dudaba en hacer preguntas, a veces se echaba a reír cuando contaba una historia torpe de mis días en el pueblo. Empecé a darme cuenta de que esperaba con ansias esas reuniones, no solo por el trabajo, sino por los momentos de estar cerca de ella. Una vez, después de un largo día de trabajo, me invitó a tomar un café para discutir más sobre el proyecto. Pero cuando nos sentamos en una pequeña cafetería con las cálidas luces doradas iluminando su rostro, supe que la conversación ya no tenía nada que ver con la construcción. Amelia me contó sobre su vida, vacaciones en Europa, fiestas lujosas, pero también las presiones invisibles de su familia. Su padre, el señor Baxter, era un hombre ambicioso que siempre quiso que ella se convirtiera en la versión perfecta de sí mismo. A veces, dijo, con la mirada perdida, solo quiero ser una persona común, viviendo una vida en la que nadie se fije. La miré y por primera vez sentí que, aunque veníamos de dos mundos diferentes, en el fondo ambos anhelábamos algo verdaderamente simple, vivir fieles a nuestros corazones. Nuestros sentimientos crecieron a partir de pequeños momentos. Una vez derramé accidentalmente café sobre los planos y Amelia se rió tomando una servilleta para ayudar a limpiarlo. Sus dedos rozaron accidentalmente los míos, haciéndome sentir como si me hubieran electrocutado. Otra vez, cuando el proyecto tuvo un contratiempo y tuve que quedarme en el sitio hasta la medianoche, Amelia apareció con una caja de sándwiches caseros, diciendo que accidentalmente había hecho de más. Sabía que no era verdad, pero no pregunté. Simplemente sonreí y los devoré, sintiendo que era la mejor comida de mi vida. Amaba a Amelia, no por su apariencia o su origen familiar, sino por la forma en que me hacía sentir importante. No me veía como un chico de origen pobre, sino como un hombre con valor, con sueños. Pero no era ingenuo. Sabía que había una enorme brecha entre nosotros. No solo dinero, sino también los prejuicios invisibles de la sociedad. Una noche, mientras paseábamos por la orilla del río con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, tomé la mano de Amelia y le pregunté, ¿alguna vez has pensado que tu familia podría oponerse a nosotros? Ella dejó de caminar, me miró, sus ojos brillando con determinación. Hudson, dijo, te amo por quien eres, no por tu origen. Si mi familia no entiende eso, entonces ese es su problema, no el nuestro. Nuestra decisión de avanzar hacia el matrimonio fue natural, pero no menos emocionante. Una noche en mi pequeño apartamento, me arrodillé, tomé la mano de Amelia y le pregunté si quería construir un futuro conmigo. No tenía un anillo caro, solo uno simple de plata que había ahorrado con el salario de todo un mes para comprarlo. Amelia sonrió con lágrimas brillando y asintió. En ese momento, sentí que el mundo entero era mío. Pero esa alegría fue rápidamente opacada por una nueva ansiedad. Tenía que enfrentar a su familia. Sabía que los padres de Amelia, especialmente el señor Baxter, no me aceptarían fácilmente. Vivían en un mundo donde el estatus y el dinero lo decidían todo,
mientras que yo solo era un ingeniero de un pueblo pequeño con un padre que hacía trabajos esporádicos. Intenté tranquilizarme diciéndome que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier barrera, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Quería llevar a Amelia a casa para conocer a mi padre, para que viera la vieja casa de madera donde crecí, para que entendiera que estaba orgulloso de mis raíces. Pero también tenía miedo de que su familia mirara a mi padre con ojos despectivos, y eso me dolía el corazón. Amelia me animó diciendo que estaría a mi lado pasara lo que pasara. Todavía recuerdo vívidamente el día que llevé a Amelia a mi pequeño pueblo. Era una tarde de primavera, cuando los campos de trigo se volvían de un verde exuberante y el aire llevaba el aroma de la hierba recién cortada. Amelia se sentó a mi lado en el viejo coche que había comprado con mis ahorros, sus ojos brillando mientras miraba por la ventana como si descubriera un mundo completamente nuevo. Conduje por los familiares caminos de tierra roja, mi corazón latiendo con emoción y orgullo. Quería que viera dónde crecí, donde mi padre había pasado toda su vida protegiéndome, donde se formaron mis valores. Cuando nos detuvimos frente a la casa de madera, Amelia tomó mi mano y sonrió. «¿Esta es tu casa? Es tan cálida», dijo con voz sincera. Miré la casa, el techo de hojalata descolorido, la cerca de madera torcida, pero también el pequeño jardín lleno de flores silvestres que mi padre todavía cuidaba todos los días. Mi padre estaba en la puerta, vistiendo su vieja camisa a cuadros, su sonrisa radiante pero incapaz de ocultar un toque de timidez. «Hola, Amelia», dijo con la voz ligeramente temblorosa, y supe que estaba tan nervioso como yo. Amelia dio un paso adelante, abrazándolo como si fuera un pariente perdido hace mucho tiempo. Y en ese momento, mi corazón sintió como si se estuviera derritiendo. Esa noche, nos sentamos alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Mi padre preparó su estofado característico, el mismo que solía cocinar cuando yo era niño, su rico aroma llenando la casa. Amelia comió con ganas, elogiando su cocina y preguntándole sobre sus días como ingeniero. Mi padre habló con su voz cálida y firme, relatando los puentes que había construido, los planos que dibujaba bajo la luz de una lámpara de aceite. Amelia escuchaba con los ojos brillantes y me di cuenta de que no solo respetaba a mi padre, realmente se preocupaba por él. Cuando contó la historia de arreglar el techo de la señora Mary en medio de una tormenta, Amelia se rió y apretó mi mano debajo de la mesa. «Eres igual que Hudson», dijo, siempre dispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Mi padre sonrió, una sonrisa rara que supe que significaba que estaba verdaderamente feliz. Ese momento me confirmó que Amelia era la mujer con la que quería construir un futuro. No solo me amaba a mí, valoraba a mi padre y los principios con los que fui criado. Pero esa alegría pronto se vio ensombrecida cuando pensé en presentar a mi padre a la familia de Amelia. Sabía que su mundo de lujosas mansiones y fiestas extravagantes no recibiría a mi padre de la misma manera que Amelia lo había hecho, y ese miedo se hizo realidad cuando lo llevé a conocer a su familia. Ese día intenté prepararnos mentalmente a ambos. Mi padre llevaba su viejo traje, el que había usado para mi graduación universitaria, peinando cuidadosamente su cabello gris y ajustando su corbata con manos temblorosas. Lo miré con el corazón dolido. No dijo mucho, solo me dio una palmada en el hombro y sonrió. «No te preocupes, Hudson. Solo quiero verte feliz». Pero sabía que estaba ansioso, no porque temiera el juicio, sino porque no quería que me sintiera avergonzado de él. Eso me hizo estar aún más decidido a protegerlo, aunque no estaba seguro de a qué me iba a enfrentar. La mansión de la familia de Amelia estaba en un suburbio de lujo con altas puertas de hierro y un jardín perfectamente cuidado. Al entrar, sentí de inmediato la extrañeza del lugar. No había la calidez de la casa de madera, ni el familiar crujido del techo de hojalata con el viento.
En cambio, me encontré con relucientes suelos de mármol, costosas pinturas en las paredes y una atmósfera fría que parecía diseñada para hacer alarde de poder y estatus. El señor Richard Baxter y la señora Eleanor nos recibieron con sonrisas educadas, pero noté sus ojos cuando miraron a mi padre. No eran curiosos ni amigables. Eran ojos de juicio, comparación y, peor aún, sutil desdén. La cena se sirvió en una larga mesa con finos platos de porcelana, relucientes cubiertos de plata y copas de vino que sabía que costaban lo suficiente como para arreglar una docena de tejados para mi padre. Amelia se sentó a mi lado, tratando de mantener el ambiente ligero, pero podía sentir la tensión en cada palabra. El señor Baxter comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, pero sus preguntas pronto se dirigieron a mi padre. «¿He oído que hace trabajos de construcción en su pueblo?», preguntó con un tono uniforme pero con un toque de burla, como si el trabajo de construcción fuera algo inferior. Mi padre sonrió y asintió. «Sí, hago trabajos esporádicos, arreglo casas, construyo cobertizos, lo que la gente necesite». Habló con orgullo genuino, pero vi a la señora Eleanor levantar una ceja, intercambiando una mirada con su esposo como si acabaran de oír algo absurdo. Agarré la mano de Amelia debajo de la mesa, apretando mis dedos con tanta fuerza que temí lastimarla. La ira surgió dentro de mí como un fuego latente, esperando una ráfaga de viento para estallar. Quería levantarme y gritarles que mi padre era el hombre más grande que conocía, que había sacrificado sus sueños para criarme, que esos trabajos esporádicos habían ayudado a todo un pueblo en tiempos difíciles. Pero no lo hice. Miré a mi padre, y sus ojos, tranquilos, pacientes, pero ocultando una sutil tristeza, me hicieron contenerme. Estaba soportando esto por mí para que no me pusieran en una posición incómoda en este día tan importante. Amelia sintió la tensión. Intervino, hablando de su visita a mi pueblo, de cómo el estofado de mi padre estaba tan delicioso que quería volver a probarlo. Pero sus palabras fueron como una brisa fugaz, no lo suficiente para disipar la pesada atmósfera. El señor Baxter esbozó una leve sonrisa y dijo: «Es admirable tener gente tan simple en la sociedad». La palabra simple en su boca sonó como un insulto. Quería replicar para defender a mi padre, pero Amelia apretó mi mano con fuerza, sus ojos suplicándome que mantuviera la calma. Sabía que intentaba protegerme, proteger nuestro amor, pero no podía soportar la idea de que mi padre fuera faltado al respeto justo delante de mí. Aún así, mi padre mantuvo su sonrisa, pero sabía que ocultaba su dolor. Podía verlo en la forma en que bajaba la cabeza, en el ligero temblor de su mano mientras sostenía su vaso de agua, en la forma en que sus respuestas se volvían más cortas de lo habitual. No era alguien que se lastimara fácilmente, pero sabía que era sensible a esas miradas. Cuando terminó la cena, acompañé a mi padre al coche, con el corazón pesado como el plomo. Amelia me siguió, abrazándome por detrás y susurrando: «Lo siento, Hudson». No esperaba que actuaran así. Me di la vuelta, la miré a sus ojos azules y vi la sinceridad en ellos. Sabía que ella no tenía la culpa, pero no podía quitarme la sensación de que su familia nunca aceptaría a mi padre, y quizás ni siquiera a mí. «Está bien», dije, aunque en el fondo sabía que las cosas no serían sencillas. Abracé a mi padre antes de que subiera al coche, sintiendo su frágil complexión a través de la chaqueta del traje. «Estoy orgulloso de ti, papá», susurré, y él solo me dio una palmada en el hombro, sin decir nada, pero sus ojos parecían decir que también estaba orgulloso de mí. Sin embargo, en lo profundo de esos ojos, sabía que intentaba ocultar su tristeza. En los días siguientes, Amelia hizo todo lo posible por consolarme. Llamó a su madre, discutió con su padre, intentó hacerles entender que mi padre era un hombre respetable. Pero cada vez que me contaba esas conversaciones, veía la decepción en sus ojos. Su familia no cambiaba. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido», dijo una noche mientras nos sentábamos junto al río con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. «El señor Thomas es el mejor padre. No dejaré que te hagan daño ni a ti ni a él». La abracé, sintiendo su amor y determinación, pero también sabía que estaba atrapada en una lucha entre su amor por mí y su lealtad a su familia.
No quería que tuviera que elegir, pero tampoco podía aceptar que mi padre fuera faltado al respeto. En las semanas siguientes al tenso evento de la cena, Amelia y yo nos sumergimos en la planificación de nuestra boda. Yo quería una ceremonia sencilla en mi pueblo natal, donde mi padre pudiera estar a mi lado, orgulloso y a gusto en su propio mundo. Soñaba con una ceremonia al aire libre bajo los dorados árboles de cebada, rodeado de amigos cercanos y vecinos, aquellos que me habían visto crecer. Pero la familia de Amelia tenía otros planes. El señor Bexte declaró que la boda debía ser digna de la reputación de su familia. No podemos dejar que la gente piense que una hija de los Bexte se casa en un granero, dijo, con un tono medio en broma pero cargado de un insulto que pude sentir. Amelia intentó protestar, pero su madre, la señora Eleanor, intervino rápidamente. Amelia, debes pensar en la imagen de la familia. Una boda grandiosa es esencial. Cedí, no porque quisiera, sino porque vi a Amelia atrapada en el medio. Quería hacerme feliz, pero tampoco quería decepcionar a sus padres. Tomé su mano y le dije que estaría de acuerdo con cualquier cosa que ella quisiera mientras estuviéramos juntos. Pero en el fondo, sabía que esta decisión tendría consecuencias que no había previsto. La familia de Amelia tomó el control total de la planificación de la boda, desde la elección del lugar y la lista de invitados hasta incluso el menú. Sentí que me estaban apartando de mi propio gran día, pero me contuve, diciéndome que, mientras Amelia fuera feliz, podría soportarlo. Entonces descubrí el cruel arreglo de la familia de Amelia. Una tarde, cuando visité la oficina del organizador de eventos para ver el progreso, escuché una conversación entre la señora Eleanor y el gerente del evento. Estaban discutiendo la distribución de los asientos, y escuché a la señora Eleanor decir con voz fría: «Coloque al señor Thomas en el rincón más alejado, cerca del área de servicio. No queremos que arruine este día especial». El gerente asintió, anotando algo, y la señora Eleanor continuó: asegúrese de que no hable. Necesitamos mantener la dignidad de la familia. Me quedé allí con la sangre hirviendo, las manos apretadas con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mis palmas. Quería irrumpir y gritar que no tenían derecho a tratar a mi padre de esa manera, que no era una figura invisible para ser arrinconada como un objeto desechado. Pero me contuve, no por miedo, sino porque sabía que causar una escena solo empeoraría las cosas. Salí de la oficina, con el corazón apesadumbrado, sintiendo como si me hubieran traicionado, no solo la familia de Amelia, sino mi propio silencio. Los últimos días antes de la boda pasaron en un torbellino de ansiedad y preparativos. Luego llegó nuestro gran día, más rápido de lo que había imaginado. Esa mañana, me desperté en la lujosa habitación de hotel que la familia de Amelia había reservado para mí con vistas a la bulliciosa ciudad. Pero no me importaba el paisaje. Me puse el traje de boda, un elegante conjunto negro que Amelia había elegido cuidadosamente, combinado con una corbata azul. Su color favorito, el color del cielo el día que nos conocimos. Mirándome en el espejo, vi a un hombre a punto de casarse. El pelo cuidadosamente peinado, una sonrisa forzada en los labios. Pero en esos ojos había caos, alegría mezclada con miedo, esperanza enredada con una furia hirviente. Alisé la corbata, susurrándole a mi reflejo: «Este es tu día, Hudson. No dejes que lo arruinen». Llegué al lugar temprano, queriendo revisar todo, echar un último vistazo al plano de asientos para asegurarme de que el lugar de mi padre no fuera demasiado horrible. El lugar era una obra maestra de opulencia. Imponentes columnas de mármol blanco que sostenían un techo abovedado, enormes candelabros de cristal que brillaban como miles de estrellas caídas, y rosas blancas dispuestas en grandes arcos a lo largo del pasillo. El aire estaba impregnado del aroma de perfume caro y los murmullos emocionados del personal que se afanaba. 30 minutos después, los invitados comenzaron a llegar, empresarios con trajes a medida, mujeres elegantes con relucientes collares de diamantes, todos amigos y socios comerciales de la familia de Amelia. Me estrecharon la mano, ofreciendo felicitaciones formales. Mis mejores deseos, Hudson. Amelia es una novia maravillosa. Sonreí, asentí, mantuve una pequeña charla educada sobre el trabajo y el clima. Pero mi mente estaba fija en una persona: mi padre.
Llegó un poco más tarde, entrando por una puerta lateral como si no quisiera molestar a nadie. Llevaba su viejo traje, meticulosamente limpio y planchado, la corbata ligeramente torcida porque no estaba acostumbrado a la ropa formal. Su postura estaba ligeramente encorvada, su cabello plateado caía desordenadamente sobre su frente, pero la sonrisa en su rostro era tan cálida como aquellas mañanas en nuestro pueblo natal. Se acercó a mí, dándome una palmada en el hombro y diciendo con su voz familiar y firme: «Te ves guapo, Hudson. Hoy es el día de Amelia y tuyo. Estoy orgulloso de ti». Lo abracé, inhalando el simple aroma a jabón en él, el olor de los días humildes que atesoraba. «Gracias, papá», susurré con la voz entrecortada. «¿Dónde te sientas?». Señaló un rincón lejano donde había una pequeña mesa cerca del área de servicio, con la vista obstruida por un gran pilar. «Está bien, hijo. Me sentaré allí y miraré». La gerente del evento, una joven con una sonrisa profesional, llevó a mi padre a su asiento. No estaba literalmente al lado de los cubos de basura, pero estaba lo suficientemente lejos como para asegurarse de que no aparecería en ninguna foto memorable. Lo suficientemente lejos como para apartarlo del círculo de luz que rodeaba a los distinguidos invitados. Se sentó en silencio, con sus manos callosas apoyadas en su regazo, observando a la multitud con una leve sonrisa. Nadie se le acercó. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre acciones en alza, vacaciones privadas en las Maldivas, cosas que el mundo de mi padre, de pequeños proyectos de construcción y comidas sencillas, nunca había tocado. La ceremonia comenzó, y en el momento en que Amelia entró, todo pareció detenerse. Parecía una visión con su impecable vestido de novia blanco, un delicado encaje abrazando su figura, su cabello recogido con rosas blancas y sus ojos verdes brillando bajo las luces. Me miró, su sonrisa radiante como un sol de primavera, y mi corazón se derritió. Intercambiamos votos bajo el arco florel, prometiendo un futuro juntos, enfrentar todos los desafíos como uno solo. Y en ese momento, realmente creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para desterrar cualquier oscuridad. El oficiante sonrió, los invitados aplaudieron, y mientras nos besábamos, el violín se elevó, y pensé, quizás todo estará bien. Pero cuando la ceremonia terminó y comenzó la recepción, el dolor regresó, más agudo y despiadado que nunca. La música alegre llenó el aire, las copas de vino se rellenaron y los invitados comenzaron a bailar y reír estruendosamente. La familia de Amelia, los Baxter, comenzó a presentar a sus parientes, convirtiendo el ritual en un desfile de ostentación. El señor Baxter habló primero, su voz retumbando a través del micrófono, presentando a su hermano, un renombrado abogado conocido por casos de miles de millones de dólares, con palabras grandilocuentes. «Este es el héroe de nuestra familia, que lleva la justicia a innumerables empresas». Los invitados estallaron en aplausos, se intercambiaron cálidos abrazos. Luego, la señora Eleanor presentó a su tía, relatando su trabajo de caridad en África que cambió la vida de miles de niños. Otra ronda de aplausos, más elogios efusivos resonando por el salón. Me senté allí, junto a Amelia, pero mis ojos no dejaban de mirar a mi padre. Seguía solo en su rincón, una copa de vino intacta en su mano, su mirada recorriendo la multitud como un observador distante. Este era el hombre que había sacrificado toda su vida por mí, renunciando a oportunidades profesionales para quedarse en nuestro pueblo natal después de la muerte de mamá, trabajando manualmente de sol a sol para que yo pudiera tener libros y comidas, enseñándome a vivir con amabilidad y resiliencia. Y sin embargo, aquí estaba, tratado como una ocurrencia tardía, una sombra solitaria en la boda de su propio hijo, apartado del centro de atención para preservar la dignidad de los Baxter. El dolor no era una punzada fugaz, era un dolor ardiente que se extendía por mí como una fiebre. Sentía el corazón oprimido como si una mano invisible me apretara la garganta, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Mis ojos ardían, pero parpadeé para contener las lágrimas, no queriendo que Amelia se diera cuenta. Quería levantarme de un salto, correr al micrófono, llevar a mi padre al centro del salón y declarar a todos: «Este es el señor Thomas, mi padre».
el hombre que sacrificó todo para que yo pudiera estar aquí hoy. Es un ingeniero brillante, un gran padre, un ciudadano que nuestro pueblo respeta más que a nadie. Imaginé la escena, aplausos atronadores, miradas de admiración hacia él y una sonrisa de orgullo en su rostro. Pero la realidad me devolvió de golpe. Si hacía eso, la boda se sumiría en el caos. Los invitados susurrarían. El señor Baxter se enfurecería y Amelia, ella lloraría. No podía hacerla pasar por más dolor. Amelia sintió mi inquietud. Apretó mi mano debajo de la mesa, sus dedos apretando suavemente, susurrando, «Hudson, ¿estás bien? Te amo». Me volví hacia ella, forzando una sonrisa, besando su mejilla. «Estoy bien, cariño. Solo un poco emocionado». Pero ella lo sabía. Sus ojos verdes parpadearon con culpa mientras miraba a mi padre. Ella lo había intentado. Había discutido con sus padres, les había rogado que cambiaran la distribución de los asientos, pero su familia era demasiado poderosa, demasiado acostumbrada a controlarlo todo. No la culpaba, simplemente me sentía más solo que nunca. La agitación dentro de mí rugía como una furiosa tormenta. Una parte, la parte racional, la parte que amaba profundamente a Amelia, susurraba que mantuviera la calma, que dejara pasar el día en paz. Solo un día, Hudson, decía, tendrás toda una vida para demostrar el valor de tu padre. Pero otra parte, la parte criada con las lecciones de mi padre sobre el respeto propio, la justicia y nunca doblegarse ante la injusticia, gritaba por acción. Me recordaba las veces que se quedó bajo la lluvia arreglando el techo de un vecino. De sus palabras, hijo, el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. ¿Cómo podía sentarme aquí riendo con aquellos que lo faltaban al respeto mientras él se sentaba solo en un rincón, aislado y fuera de lugar? ¿Cómo podía equilibrar la justicia con la felicidad? Si permanecía en silencio, llevaría este remordimiento de por vida. Pero si hablaba, me arriesgaba a perder a Amelia, o peor, a herirla. Agarré mi copa de vino con tanta fuerza que crujió. Mi mente se inundó con los peores escenarios. Una boda arruinada, mi padre yéndose entre lágrimas, Amelia mirándome con ojos llenos de decepción. El tiempo parecía ralentizarse, cada minuto un suplicio. Miré el reloj contando los segundos hasta los discursos de los invitados. Quizás alguien mencionaría a mi padre. Pero no, el programa estaba meticulosamente orquestado por la familia de Amelia. Solo brindis de socios comerciales y amigos de la alta sociedad. Mi padre permanecía allí, ahora ligeramente encorvado, como si se hundiera en sus propios recuerdos. Lo imaginé pensando en mi madre, en los días en que nuestra familia estaba completa, en los sueños que una vez tuvo antes de que todo cambiara. El dolor se extendió, haciendo que el aire en el salón se sintiera sofocantemente denso. Quería correr hacia él, sentarme, abrazarlo y susurrar, «Papá, lo siento. No dejaré que vuelvan a hacer esto». Pero mis pies se sentían clavados al suelo y todo lo que podía hacer era observar, impotente. Entonces, en medio de las risas y la música, vi entrar al alcalde Johnson al salón. Era un invitado de honor de la familia de la novia, un hombre alto con barba plateada y una sonrisa amigable que se movía con confianza, pero no con arrogancia. Estrechó la mano del señor Baxter, intercambiando breves cumplidos, y oí al señor Baxter presentarlo a los invitados. El alcalde Johnson, un gran amigo de nuestra familia. Los aplausos estallaron, pero mi corazón latió con más fuerza. No por su llegada, sino porque un recuerdo cruzó mi mente. Recordé a mi padre hablando del alcalde Johnson. Mi padre se había ofrecido como voluntario para reparar las casas de los vecinos después de una inundación e incluso ayudó a proporcionar experiencia técnica para reconstruir el pequeño puente del pueblo. Es un buen hombre, Hudson, había dicho mi padre con la voz llena de respeto. Nunca olvida lo que otros hacen por él. Ese recuerdo fue como un rayo de luz en el oscuro túnel en el que estaba perdido. Pensé que quizás esta era mi oportunidad, una forma de reclamar justicia para mi padre sin herir a Amelia. Respiré hondo, me levanté y me excusé con Amelia con una sonrisa forzada. Voy a saludar a alguien, ¿de acuerdo?
Ella asintió, con los ojos preocupados, pero sin hacer preguntas. Caminé entre la multitud, sintiendo las miradas curiosas de los invitados, los amigos de la familia de Amelia, que me miraban como a un extraño en su mundo. Me acerqué al alcalde Johnson, con el corazón latiendo como si estuviera entrando en una batalla que no estaba seguro de ganar. Cuando se dio la vuelta y me reconoció, su sonrisa se amplió. Hudson, el novio del día. Felicidades, dijo cálidamente, su gran mano dándome una palmada en el hombro. Gracias, señor, respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la agitación interior. Me gustaría hablar con usted sobre algo, si tiene unos minutos. Levantó una ceja, su expresión curiosa pero aún amable. Lo llevé a un rincón más tranquilo cerca del balcón, donde la música y el parloteo eran menos abrumadores. Respiré hondo de nuevo, reuniendo el coraje para decir lo que tenía en mente. ¿Recuerda a mi padre, el señor Thomas? Comencé con la voz ligeramente temblorosa. Está aquí, pero está siendo tratado injustamente. Sé que lo conoce, que ha trabajado con él. Espero que pueda ayudarme. Ayudar a mi padre a obtener el reconocimiento que merece. El alcalde Johnson me miró, su mirada se suavizó como si pudiera sentir el dolor que yo llevaba. Thomas, dijo, bajando la voz. Por supuesto que lo recuerdo. Un hombre extraordinario. Ha hecho tanto por mí y por el pueblo. Hizo una pausa, escaneando el salón, sus ojos deteniéndose en el rincón lejano donde estaba sentado mi padre. ¿Qué quieres que haga, Hudson?, preguntó con tono sincero. Tragué saliva, sintiendo como si mi corazón estuviera en un hilo. No quiero arruinar la boda, dije, pero quiero que mi padre sea respetado. No merece ser arrinconado de esta manera. Si pudiera decir algo durante los discursos sobre lo que mi padre ha hecho, le estaría agradecido por el resto de mi vida. El alcalde Johnson puso su mano en mi hombro, asintiendo lentamente. Eres un buen hijo, Hudson. Veré qué puedo hacer. Sonrió. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí, pero al mismo tiempo surgió una nueva preocupación. Si el señor Baxter se enteraba de lo que le había dicho al alcalde Johnson, se enfurecería. ¿Se encontraría Amelia en una posición aún más incómoda? Pero no había tiempo para pensar en ello. Regresé a mi asiento tratando de mantener una expresión tranquila, pero por dentro estaba balanceándome en el filo de una navaja, esperando el momento crucial. Cada paso de vuelta a la mesa del banquete se sintió como caminar sobre la cuerda floja, dividido entre la lealtad a mi padre y el amor por Amelia. Me senté a su lado, forzando una sonrisa, pero mis manos temblaban ligeramente al tocar mi copa de vino. Mis ojos no podían apartarse de mi padre. Entonces llegó el momento. El maestro de ceremonias, un hombre con una voz resonante y una sonrisa profesional, subió al escenario y golpeó el micrófono. Damas y caballeros, a continuación escucharemos un discurso de un invitado especial, el alcalde Johnson, un querido amigo de la familia Baxter. Los aplausos rugieron por el salón, las miradas se volvieron hacia el alcalde Johnson mientras subía al escenario, su traje negro impecable y su barba plateada brillando bajo los candelabros. Agarré la mano de Amelia con fuerza, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Este es el momento, pensé. Esta es la oportunidad para que mi padre sea reconocido, para que su honor sea restaurado. El alcalde Johnson sonrió, su mirada recorriendo la sala, deteniéndose en mí por un momento como para tranquilizarme. Se aclaró la garganta, su cálida voz resonando a través del micrófono. Damas y caballeros, hoy es un día especial, un día en que presenciamos el amor de Hudson y Amelia, dos personas maravillosas que se encontraron en un mundo turbulento. Me siento honrado de estar aquí, no solo por mi amistad con la familia Baxter, sino por otra razón especial. Hizo una pausa, y el salón quedó en silencio, salvo por las tenues notas de un violín a lo lejos. Sentí la garganta seca, la respiración casi detenida. Hoy, continuó, quiero honrar a un hombre presente aquí, un hombre que no solo es el padre del novio, sino también un héroe silencioso de nuestra comunidad. El señor Thomas, un ingeniero talentoso, un padre extraordinario y un ciudadano que esta ciudad aprecia profundamente. El salón quedó completamente inmóvil
inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me volví para mirar a mi padre, viéndolo levantar la cabeza, sus ojos abiertos con una mezcla de sorpresa e inquietud. Los invitados comenzaron a murmurar, mirando a su alrededor para encontrar al señor Thomas del que hablaba el alcalde Johnson. Mi corazón latió con más fuerza, hinchándose de orgullo y miedo. El alcalde Johnson continuó, su voz subiendo y bajando como en un cuento de hadas. Hace años, cuando el pueblo natal de Hudson fue devastado por las inundaciones, fue el señor Thomas quien se ofreció a reparar las casas de docenas de familias, incluida la mía. No solo arregló tejados, proporcionó experiencia técnica para reconstruir el puente que conectaba nuestro pueblo con el mundo exterior. Nunca pidió nada, ni un solo centavo, porque creía que ayudar a los demás era lo correcto. Hizo una pausa, mirando directamente a mi padre con una sonrisa. Señor Thomas, usted es un hombre de honor, y hoy quiero agradecerle, no solo de mi parte, sino de toda nuestra comunidad. Los aplausos comenzaron, vacilantes al principio, luego creciendo más fuertes, extendiéndose por el salón como una ola. Miré a mi padre, que se puso de pie un poco torpemente, asintiendo en agradecimiento con una sonrisa tímida. Miré al señor Bexte y a la señora Eleanor, viéndolos congelados en sus asientos, sus rostros pálidos, sus ojos vacilando entre la sorpresa y la vergüenza. No esperaban que el hombre que habían despreciado, al que habían relegado a un rincón para preservar las apariencias, fuera tan venerado por el alcalde. Entonces sucedió algo aún más inesperado. Un hombre mayor con un traje gris se levantó de una mesa cercana. Lo reconocí, el señor Peterson, un viejo vecino de nuestro pueblo, a quien mi padre había ayudado a reconstruir un establo después de un incendio. Me gustaría añadir algo, dijo el señor Peterson con la voz temblando de emoción. El señor Thomas no solo me ayudó a reconstruir mi establo, me prestó herramientas cuando no podía permitirme comprarlas. Es el mejor hombre que he conocido. Otra mujer se levantó, la señora Clara, que una vez le había pedido a mi padre que le arreglara la fontanería cuando su casa se estaba inundando. El señor Thomas trabajó toda la noche para salvar mis suelos de los daños del agua. No aceptó ni un solo centavo, dijo con la voz llena de gratitud. El salón estalló en aplausos, ya no tentativos, sino una sincera ola de emoción. Los invitados que inicialmente habían venido a celebrar una boda lujosa, ahora miraban a mi padre con una mirada diferente, una de admiración y respeto. Mi padre se quedó allí con las manos temblando ligeramente mientras asentía en agradecimiento, sus ojos brillando, no de tristeza, sino de una rara felicidad que rara vez mostraba. Amelia apretó mi mano con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonrió, susurrando, Hudson se lo merece. Asentí, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Me levanté, incapaz de contenerme más, y caminé hacia mi padre. La multitud seguía aplaudiendo, la música del violín se desvanecía en un suave zumbido, y sentí todos los ojos sobre mí, pero no me importaba. Todo lo que veía era a mi padre, el hombre del traje gastado, con su cabello plateado cayendo desordenadamente sobre su frente, con una sonrisa tímida pero radiante. Al acercarme, abrió los brazos y me lancé a su abrazo, sujetándolo con fuerza como si intentara aferrarme a todos los años que había sacrificado por mí. Estoy orgulloso de ti, papá, susurré con la voz ahogada, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. Él me dio unas palmaditas suaves en la espalda, su voz cálida y firme. Yo también estoy orgulloso de ti, Hudson. Siempre lo he estado. Los invitados comenzaron a acercarse, personas que minutos antes ni siquiera sabían quién era mi padre. El señor Peterson, nuestro viejo vecino, tomó la mano de mi padre, diciendo, Thomas, nunca tuve la oportunidad de agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mi familia. La señora Clara, que una vez le había pedido a mi padre que le arreglara la fontanería, lo abrazó con los ojos brillantes de lágrimas. Eres un salvador para todo nuestro pueblo. Incluso extraños, amigos de la familia de Amelia, se acercaron a estrecharle la mano, ofreciendo palabras de felicitación y gratitud. Me quedé allí, observando a mi padre, rodeado de respeto, y sentí que mi corazón comenzaba a sanar.
Amelia se acercó, rodeando a mi padre con sus brazos, y vi en sus ojos no solo amor por mí, sino un profundo respeto por él. Señor Thomas, soy tan afortunada de tenerlo como suegro, dijo, con la voz temblando de emoción. Mi padre sonrió, la sonrisa más brillante que jamás le había visto, y respondió: pequeña dama, gracias por hacer feliz a Hudson. En ese momento, supe que Amelia no era solo mi esposa, sino alguien que me ayudaría a construir una familia donde mi padre siempre sería apreciado. Miré al señor Bexte y a la señora Eleanor, que habían regresado en silencio a su mesa, sus rostros ahora un retrato de vergüenza e incomodidad. El señor Bexte ya no tenía su habitual aire de arrogancia. Inclinó la cabeza, fingiendo estar ocupado con su copa de vino, pero vi sus manos temblar ligeramente. La señora Eleanor apretaba su servilleta con fuerza, sus ojos parpadeando entre mi padre y el alcalde Johnson, como si tratara de comprender cómo las cosas habían resultado de esa manera. No esperaban que el hombre que habían despreciado, al que habían arrinconado para preservar las apariencias, se convirtiera en el centro de admiración de las mismas personas que más respetaban. No necesité decirles nada. La verdad había hablado por mí a través de las palabras del alcalde Johnson, a través de las historias del señor Peterson y la señora Clara, a través de los aplausos resonantes. Pero no me dejé llevar por el triunfo. No quería venganza ni avergonzar más a la familia de Amelia. Solo quería que mi padre fuera reconocido, y eso se había cumplido. Decidí mantener en secreto mi conversación con el alcalde Johnson. No quería que Amelia o su familia supieran que había actuado en silencio. No por miedo, sino porque quería mantener nuestro matrimonio en paz, para evitarle a Amelia la carga de más conflictos familiares. La miré, viéndola sonreír a mi padre, y supe que ella lo entendería, incluso si nunca se lo contaba. La recepción continuó, pero la atmósfera se había transformado por completo. Mi padre ya no era el hombre sentado en silencio en el rincón. Fue invitado a la pista de baile, atraído a conversaciones, tratado como un invitado de honor. Lo vi reír más, hablar más, y por primera vez esa noche parecía él mismo. El hombre orgulloso, fuerte y profundamente amable junto al que había crecido. Tomé la mano de Amelia, llevándola a la pista de baile, y mientras girábamos bajo los candelabros, sentí que el dolor se disolvía. «Te amo», susurré, y ella sonrió, respondiendo: «Yo también te amo, Hudson, y amo a tu familia». Cuando la recepción llegaba a su fin, acompañé a mi padre a su coche, sintiendo como si acabara de cruzar un volcán sin quemarme. Tomó mi mano, sus ojos brillando con una felicidad que sabía que había reprimido durante mucho tiempo. «Hoy fue un día maravilloso», Hudson dijo. «No solo porque encontraste la felicidad, sino porque me hiciste sentir que no soy invisible». Sus palabras me dejaron sin habla, y lo abracé con fuerza, jurándome a mí mismo que nunca más le permitiría sentirse así. La familia de Amelia, aunque no dijo nada, claramente había aprendido una lección duradera. En los días siguientes, noté un cambio en cómo me trataban a mí y a mi padre. El señor Bexte hablaba menos, pero comenzó a preguntar sobre mi trabajo con un toque de respeto en lugar de su sarcasmo habitual. La señora Eleanor, aunque todavía mantenía su fría fachada, dejó de mencionar las apariencias familiares. No estaba seguro de si sus corazones realmente habían cambiado o si simplemente intentaban salvar su reputación después del momento incómodo en la boda, pero ya no importaba. Con el amor de Amelia a mi lado, sentí como si hubiera cruzado un volcán, no solo ileso, sino más fuerte que nunca. En los días posteriores a la boda, Amelia y yo comenzamos a construir nuestra vida juntos. Nos mudamos a un pequeño apartamento en los suburbios, no tan lujoso como la mansión de su familia, pero lo suficientemente acogedor como para sentirse como una versión moderna de la casa de madera en la que crecí. A Amelia le encantaba decorar el lugar, colocando pequeñas macetas de flores silvestres en el balcón, que recordaban el jardín de mi padre. Y cada vez que la veía cuidándolas, mi corazón se hinchaba de amor.
Este es nuestro hogar, Hudson, dijo una tarde, mientras nos sentábamos en el sofá, la luz del sol entrando por la ventana, iluminando su rostro. No necesita ser grandioso, solo tú y yo. La acerqué, besando su suave cabello castaño, y sentí una felicidad simple pero profunda. Mi padre nos visitaba a menudo y cada vez que venía, veía a Amelia tratarlo como a un verdadero padre. Cocinaba su receta de estofado de ternera, llamándolo para pedirle instrucciones paso a paso, y los tres nos sentábamos alrededor de la mesa riendo y hablando como una verdadera familia. Mi padre se volvió más abierto, compartiendo historias cotidianas, y a veces hablaba de mi madre con una sonrisa triste pero amorosa. Amelia escuchaba, a veces sosteniendo su mano, y supe que no solo me amaba a mí, apreciaba los valores que mi padre me había inculcado. La relación entre nuestras familias se volvió gradualmente más armoniosa, aunque no sin cierta tensión persistente. El señor Bexte y la señora Eleanor mantenían su distancia, pero ya no mostraban desprecio por mi padre. Una vez, el señor Bexte lo invitó a jugar al golf, una invitación que sabía que era su intento de reconciliación, aunque nunca lo admitiría. Mi padre, con su simplicidad característica, se rió a carcajadas y dijo: «No sé jugar al golf, pero si quieres, puedo arreglar el techo de tu cobertizo». Ese comentario nos hizo estallar en carcajadas a Amelia y a mí, y vi sonreír al señor Bexte, una sonrisa rara pero genuina. La señora Eleanor, aunque todavía rígida, comenzó a preguntar a mi padre sobre las flores silvestres de su jardín, y me di cuenta de que, aunque lentamente, estaban aprendiendo a respetarlo. Un año después de la boda, Amelia quedó embarazada. Cuando me dio la noticia, la abracé con fuerza, las lágrimas corrían por mis mejillas. Pensé en mi padre, en cómo me había criado solo después de la muerte de mi madre, y juré ser tan buen padre como él lo había sido. Cuando compartimos la noticia con él, se sentó en silencio por un momento y luego estalló en la sonrisa más brillante que jamás le había visto. «Voy a ser abuelo», dijo con la voz ahogada, atrayéndonos a Amelia y a mí a un fuerte abrazo. Comenzó a construir una cuna de madera para su nieto, pasando cada tarde después del trabajo en su pequeño taller del patio trasero, tallando meticulosamente cada detalle como si vertiera todo su amor en ello. Cuando nació nuestro hijo, un niño sano con ojos verdes como los de su madre, lo llamé Tomás en honor a mi padre. El día que mi padre vino al hospital y sostuvo a su nieto, lo vi llorar, lágrimas de alegría que había contenido durante mucho tiempo. «Gracias, Hudson», susurró, «por darme una familia». Esas palabras me dejaron sin habla, y me di cuenta de que todo lo que había hecho, desde luchar para proteger su honor en la boda hasta construir una nueva vida con Amelia, era para traer alegría al hombre que me lo había dado todo. Mirando hacia atrás en ese viaje, aprendí una lección profunda. El valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que da. Mi padre me enseñó eso no con palabras, sino con su forma de vivir. A través de los tejados que arregló, los puentes que construyó y el amor incondicional que me dio, también aprendí que el amor, por muy fuerte que sea, necesita ser protegido con coraje y resolución. Casi dejé que mi padre fuera olvidado el día de mi boda. Pero gracias al alcalde Johnson y a los amables vecinos, restauré su honor. Mi consejo por lo que he pasado es que siempre defiendas a quienes amas, sin importar lo difícil que sea. No dejes que los prejuicios o la arrogancia de otros opaquen su valor. Lucha, no con ira, sino con sinceridad y respeto propio, como mi padre vivió toda su vida. Amelia y yo ahora vivimos una vida simple pero feliz con nuestro hijo Thomas y las frecuentes visitas de mi padre. Cada vez que lo veo jugar con su nieto, contando historias sobre nuestro pequeño pueblo, mi corazón se desborda. La vida no siempre es fácil, pero con el amor de Amelia, la presencia de mi padre y las lecciones que he aprendido, sé que superaremos cualquier desafío. Y cada vez que miro a los ojos de mi hijo, veo la luz de mi padre, la luz de un hombre que pasó su vida amando y sacrificándose, y juro vivir de una manera que honre esa luz. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.